Noticia de última hora que sacude el mundo del fútbol. La era de Lionel Messi en Estados Unidos está lejos de terminar. El Inter Miami CF ha hecho oficial esta mañana uno de los anuncios más esperados. El astro argentino y el club de Florida han llegado a un acuerdo monumental para extender su contrato hasta el final de la temporada 2028. Sí, lo escucharon bien. Messi se queda en la MLS por al menos 3 años adicionales al acuerdo original. Bueno, la verdad que es una alegría poder seguir continuando acá. Empezamos desde el principio, por decirlo de alguna manera, con este sueño, con este estadio y poder ser parte, poder jugar en este estadio y vivirlo desde adentro. La verdad que es muy lindo, soy feliz desde que llegué en este lugar, así que muy contento de continuar. La verdad que con mucha ansiedad, ¿no? Con ganas de que esté terminado, de que podamos jugar acá, que podamos tener nuestro propio estadio nuevo y que la gente lo pueda disfrutar y bueno, hacer local en este estadio que va a quedar espectacular. La verdad que va a estar muy lindo. Esta renovación no es solo una firma más. Disipa cualquier rumor de un regreso a Europa o una salida temprana. Messi, quien revitalizó la liga desde su llegada, asegura así su presencia hasta, por lo menos, su cumpleaños número 41. Este movimiento reafirma el compromiso de la máxima figura del fútbol mundial con el proyecto a largo plazo del Inter Miami y la MLS. Es un triunfo para los copropietarios, David Beckham y Jorge Mas, que buscan consolidar al club como una potencia global. Bueno, imagínate, hemos firmado hoy la extensión de Lionel Messi, el más grande de todos los tiempos. Me siento muy orgulloso, por los hinchas del Inter Miami. Me siento muy feliz que hemos podido traer a esta ciudad el Inter de Miami, el rosa, pero lo más importante es nuestro capitán, a Lionel Messi, que lo hemos firmado hoy, una extensión de 3 años hasta el 2028. Leo Messi va a estrenar este lindo estadio que tanto trabajo y sacrificio nos ha costado para traer el fútbol, el deporte del mundo aquí a la cuna de nuestra Miami, de mi ciudad natal. Y la verdad que es un día de mucho orgullo, de mucha alegría, porque es lo que viene. No es solamente mirar hacia atrás y todo lo que hemos podido lograr en estos años con Lionel en nuestra plantilla, pero lo más importante es lo que viene y los capítulos lindos que vamos a poder vivir aquí juntos, cerca de 30,000 personas aquí en nuestro estadio. Bueno, el lema de nuestra familia es libertad para soñar y siempre hemos sido soñadores. Obviamente tener a Lionel Messi y Inter Miami juntos y lo que eso representa globalmente para nosotros es una extensión de lo que yo sueño para Miami. Amo mi ciudad, amo Miami. Siempre he dicho que cuando yo quiero que la gente piense el fútbol en los Estados Unidos de América, piense de Inter Miami. Obviamente eso Lionel Messi le ha dado no solamente un empujón, pero ha sido el eje central de nuestra estrategia de traer el mejor jugador del mundo a nuestra ciudad, a nuestro estadio, a nuestro club. Y nada, tenemos un futuro extraordinario por delante. Estoy muy entusiasmado de en marzo del 2026 poder estrenar este estadio y que el número 10 nuestro sea nuestro capitán en ese partido. Como he dicho anteriormente, anticipaba que Leo Messi iba a ponerse el 10 aquí en este campo, pero hoy lo puedo verificar con la firma de Leo a lo que posiblemente pueda ser su último contrato como futbolista. Bueno, estrenar esto con los hinchas de Inter Miami, con escuchar los cantos, los himnos, ver nuestras banderas, poder escuchar aquí esa pasión que tanto yo creo que significa nuestra ciudad. Yo siempre he querido que el Inter Miami sea un reflejo de nuestra ciudad, de la pasión que existe en esta ciudad. Esta es una ciudad en realidad con muchos inmigrantes, muchas personas buscando libertad de sus países. Y yo quiero que este equipo y este club sea un reflejo de nuestra ciudadanía. También cuando estamos hablando de este desarrollo y todo lo que va a estar aquí en Miami Freedom Park, va a ser un desarrollo que vive 24 horas al día, 365 días al año. Y para las familias poder disfrutar aquí, de poder comer bien, beber. Vamos a tener hoteles, oficinas, vamos a tener parques para los muchachos. Yo creo que va a ser un sitio top y va a transformar a Miami. El impacto de Messi en la liga ha sido incalculable.
Desde la venta de entradas hasta los derechos de televisión, la Messi manía ha puesto a la MLS bajo los reflectores mundiales. Con esta extensión, el fenómeno continúa. La inversión deportiva y comercial está blindada para los próximos años, pero la permanencia de Messi hasta 2028 tiene un significado aún más especial para la afición. Coincide con uno de los hitos más importantes de la franquicia, la inauguración de su nuevo hogar. Hablamos del espectacular Miami Freedom Park, que incluirá un estadio de última generación y será la casa permanente del equipo. El anuncio de la renovación garantiza que el campeón del mundo será la principal atracción durante el debut del club en su nueva y futurista casa. Será un evento que, sin duda, acaparará la atención de los medios de comunicación de todo el planeta y representará la culminación del proyecto. You know, I think being here in the stadium that we're building for the city and we're building for our fans and building for the club is already so special. And to now have Leo sign a new contract, be here, you know, for the next few years is even more special. You know, you build a stadium and you expect people to come. You bring in someone like Leo, you know, a few years ago, like we did, and then you have him stay for the rest of his career. You know, that says something about the club. It says something about the city. But what it says is about Leo's commitment. You know, the fact that Leo loves the city, he loves Miami, he loves playing in the MLS, he loves being in Miami and loves this club. It's a very special moment for us. You know, our vision was always to bring the best players into Miami, into this city. And that's exactly what we've done. We've brought the best player to ever have played the game into our city. So that shows our commitment to, you know, to Miami, but it shows Leo's commitment to the city. It shows Leo's commitment to the club, and it shows Leo's commitment to the game. You know, he loves the game more than most players. And, you know, the fact that he is now here for a few more years, it's very special. Like, I think, you know, you build a stadium like this and you want an experience for the fans. You want an experience for the players. You have to think about every single element that goes into this stadium. You know, in the stands, behind the stands, outside the stadium, on the field, which is the most important thing. And you have to have an experience. But the experience is Leo. You put Leo on a pitch, that's the experience that the fans want. And we're very lucky to have someone not just of Leo's caliber on the field, but the fact that he cares off the field as well. And that's the most important thing. You know, one of the greatest players, if not the greatest player to ever play the game, you know, he's still committed, still wants to win, you know, and that is an incredible asset for us to have as owners, to have a player that loves the game as much as he does. We feel very lucky. La imagen de Messi inaugurando este estadio será icónica. Renovación de Messi con Inter Miami no es solo una noticia deportiva, es una declaración de intenciones. La MLS mantiene a su figura estelar y el club de Florida asegura su futuro a nivel global. El sueño de Beckham y más de convertir a Inter Miami en un gigante del fútbol tiene a su capitán a bordo hasta 2028. La historia continúa escribiéndose en Miami.